Gracias, Señor, porque estás aquí con nosotros. Gracias porque no hay nadie como tú, Señor, en nuestra vida. Hoy te pedimos, Señor, que te nos reveles. Necesitamos de ti, Señor. Nuestro corazón necesita de ti, Señor. Por favor, háblanos a cada uno conforme a la necesidad de cada quien, Señor. Padre, y que tu luz alumbre todos los corazones de aquí presentes, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero iniciar con una pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Yo creo que tú has escuchado esta palabra a lo largo de muchos años, quizá del tiempo que has estado viniendo aquí. ¿Has escuchado esta palabra? ¿Qué es el Evangelio? Hemos estado viendo temas últimamente acerca de conocer a Jesús. Por ejemplo, vimos el misterio de la piedad, vimos ama a Dios, vimos las bienaventuranzas, y estas pláticas redundan en esto, el Evangelio de Cristo. Pero, ¿qué es el Evangelio? No sé si tú te has hecho esa pregunta, y si sabes qué es, vale la pena recordarlo, porque la Biblia misma gira alrededor de este tema. ¿Qué es el Evangelio? En su definición más corta, más sencilla, viene de una palabra griega que se llama euageion y significa buenas nuevas, buenas noticias. Aparece 96 veces solamente en el Nuevo Testamento. Esa es su versión más corta, buenas nuevas, buenas noticias, pero lo que implica, lo que significa es algo muy extenso y muy profundo que tiene poder en sí mismo para cambiar tu vida y para mantener tu vida en el camino de Cristo. Pero volviendo a la pregunta, ¿qué es el Evangelio? ¿Son buenas noticias? ¿Qué son esas buenas noticias? ¿A qué se refiere que son buenas noticias? Para entender esto, sería bueno entender que hay malas noticias. Para que una buena noticia pueda ser buena, tiene que haber algo malo detrás para que tenga sentido, ¿no? Que sea algo bueno. Y quiero leer contigo a qué se refiere la Biblia con esta mala noticia. Son dos textos, van a aparecer juntos. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese, querido amigo, es la mala noticia para toda la humanidad. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el hombre, originalmente, ¿tú sabes para qué fue creado el hombre? El hombre fue creado para darle gloria a Dios. Dios lo hizo para eso. Pero ¿qué hizo el hombre? Si te acuerdas de la historia de Adán y Eva, ¿qué hizo el hombre? Se rebeló contra Dios, pecó contra Dios, no quiso la luz, despreció la luz, dejó esa gloria que Dios había puesto en él. ¿Y con qué la sustituyó? Con pecado, con sus propios ídolos. Lo sustituyó siguiendo su propio corazón. Por esa razón Dios abandonó al hombre. Por esa razón Dios lo destituyó de su gloria. Y ese es el estado en el cual existe esta mala noticia. Estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, no hay quien sea bueno en sí mismo. No hay justo ni aún uno, dice la Biblia. Esa es una tremenda noticia. Que vengan y te digan que no eres justo, que no eres bueno. Mucha gente se cree buena en sí misma porque dice que hace cosas buenas, porque va a la iglesia, porque no dice mentiras, porque no dice groserías, porque hace muchas cosas. Pero te tengo noticias, la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es, querido amigo, la mala noticia. Y yo quisiera que te cayera el 20 de que estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay en sí mismo esperanza para el hombre porque dejó esa gloria por la cual fue creado. Nos dice la Biblia que el hombre también es inexcusable. Quiere decir que no tiene excusa para defenderse y decir que no está
caído de esa gloria. Es inexcusable porque la misma creación atestigua contra el hombre que ha dejado a Dios. Por si dices, es que yo no conocía a Dios, por si el hombre llega a decir, bueno, es que yo no conocía la ley, la misma creación atestigua contra él. Los mandamientos de Dios que hay en el corazón del ser humano puestos ahí atestiguan que no hay justo ni aun uno, porque el hombre se ha volcado a hacer el mal y por tanto Dios lo ha destituido de su gloria. El hombre se encuentra entonces sin esperanza. Esa es la mala noticia que el apóstol Pablo en Romanos nos dice: están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo es que vive o cómo es que existe alguien que está destituido de la gloria de Dios? Simplemente está en pecado, pero Romanos nos da una explicación, nos da una descripción de cómo vive este hombre o el ser humano en su naturaleza caída. Está atestado de toda injusticia, atestado, lleno, no hay nada bueno, todo podrido tiene en su vida. Es fornicario. Sí sabemos que es fornicación, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es perverso, maquina el mal, es avaricioso, ama el dinero de un modo de tipo idolatría, hay maldad, es malo, está lleno de envidia contra su prójimo, contra todos, es homicida. Y homicida no quiere decir solamente que ha matado físicamente, sino que odia a su prójimo, está amargado y no lo puede ver. Es contencioso, que quiere decir que ama la contienda, ama el engaño, es maligno, es murmurador, o sea, habla mal a espaldas de su prójimo. Son detractores, son aborrecedores de Dios, no quieren saber nada de lo que Dios es. Aborrece a Dios. Un hombre con esta naturaleza vive así, pero es inexcusable. Es soberbio, injurioso, altivo, inventor de males, inventa el mal. De su corazón siempre está buscando sacar mal, porque está destituido de la gloria de Dios, porque no hay nada bueno en él. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, y la lista puede seguir si leemos la Biblia. Así vive el hombre que está destituido de la gloria de Dios. Con razón está destituido de la gloria de Dios, porque así vive. Entonces Dios dijo: no puedes estar delante de mí, te destituyo de mi gloria. Y el hombre entonces se encuentra sin esperanza, está muerto. No hay nada que pueda redimirlo en sí mismo, pero Dios, y aquí viene lo que significa evangelio, que es la buena noticia, pero Dios en su misericordia proveyó un plan eterno de salvación y de redención. Allá cuando pecó Adán y Eva, ahí mismo Dios le dio al hombre, diseñó un plan para que él pudiese ser salvo, porque sabía que él no iba a poder ser salvo por su propia cuenta, y él diseñó un plan que implica al Señor Jesús, y por eso él vino a morir por nosotros. La buena noticia entonces es esta, que hay un plan de salvación. Pero, querido amigo, tienes que entender, o tenemos que entender y recordar, si somos salvos, de dónde nos sacó Dios. Y si Dios no te ha sacado, tu estado es destituido de la gloria de Dios. Dios se haya alejado de ti. Dios se haya airado contra el impío todo el tiempo. Si tu corazón es malo, Dios está enojado contigo todo el tiempo y eres merecedor del castigo eterno. El castigo eterno se refiere al infierno. Ese sería el justo juicio de Dios. Ese sería el camino natural, dada nuestra naturaleza mala que te acabo de describir, y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero te digo, Dios diseñó un plan, diseñó buenas noticias para el hombre pecador. Y eso, amigo, no se paga con nada. Y eso, querido amigo, es lo que le da sentido a la humanidad misma, el evangelio de Cristo. Porque Dios tiene misericordia y Dios quiere que tú accedas a la salvación. Él sabe tu condición. Él sabe que seas joven, muy joven, o seas muy anciano. Si tú no has nacido de nuevo, tú estás destituido de la gloria de Dios. Es un estado
penoso, es un estado deplorable, es un estado sin esperanza. Si tú estás así en este momento, entonces te encuentras de ese modo. Y quiero entonces compartirte las buenas noticias, porque las buenas noticias llegaron cuando esto pesaba en el hombre, cuando no hay esperanza, cuando no había nada que hacer. Entonces aparecen las buenas nuevas y aparece Cristo y nos da su evangelio. Y en eso queremos hoy centrar nuestra plática. ¿Qué es el evangelio entonces? Yo dividí algunos aspectos del evangelio para entenderlo mejor. Yo así lo entiendo mejor y quiero compartírtelo así. Sin embargo, el evangelio es uno solo. Si lo vemos por partes, si ves que lo vemos por partes, es uno solo y va pegado. No hay aspectos, no está separado, es uno solo. Y aquí radican las buenas nuevas. Quiero leer contigo primera de Juan 2:2. El evangelio es la justicia de Dios satisfecha en Jesús. Dice primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa propiciación? Propiciación en este contexto significa satisfacción. Jesucristo, el Señor Jesús, llegó a ser la satisfacción por nuestros pecados. Pero ¿quién tenía que ser satisfecho y por qué? Dios tenía que ser satisfecho, y porque Él es justo. Y porque Él es justo, tenía que castigar la maldad del hombre. Tiene que castigar la maldad del hombre, porque Dios no se miente a sí mismo y es un principio de Dios. Él es justo. Y si ve al hombre atestado de maldad, ¿qué tiene que hacer Dios? Impartir justicia. Y la Biblia nos dice cuál es la sentencia. La paga del pecado es la muerte. Pero Cristo llegó a ser la satisfacción de esa justicia. Tú y yo teníamos que pagar por esos pecados. Teníamos que pagar por esos pecados. Yo tenía que sufrir el infierno. Yo tenía que sufrir la condenación. Porque eso es lo justo. Porque estamos destituidos, porque hemos pecado, porque nos hemos apartado de Dios, como leíamos al principio. Pero Cristo se interpuso y Él cumple esa justicia de Dios. Dios tiene que ser justo y castigar al hombre, pero Cristo dice: yo me ofrezco para que esa justicia sea ejecutada en mí. Y esa justicia fue satisfecha porque Él cargó con la culpa del pecador. Se inmoló en la cruz. Se inmoló en esa cruz que ya sabemos, la historia que ya sabemos. Él se inmoló y se dejó destruir y se dejó matar como cordero perfecto y sin pecado, pero se dejó matar por nosotros, porque Él cargó con la culpa que nos correspondía a nosotros. Él cumplió el castigo que nos correspondía a nosotros. ¿Por qué crees que Él clamó Elí, Elí, lama sabactani cuando estaba ahí en la cruz? Porque ahí estaba recibiendo el castigo, porque ahí el Padre quitó su mirada de Él, porque ahí a él cuando oraba: aparte de mí esta copa, Él le dolía mucho que su Padre lo dejara. Pero lo hizo por nosotros, lo hizo para cumplir su justicia. Hay quien dice que la salvación es gratis. La salvación no es gratis. Cuesta la sangre del Cordero. Y esa justicia entonces se cumplió en el Señor Jesús, porque Él se ofreció y porque era un plan diseñado por Dios para la humanidad. Ve qué gran tesoro es el evangelio. Tú tenías que pagar y alguien paga por ti. Y ahí satisfizo Cristo la justicia santa de Dios en Él la cargó. Y también esa justicia fue satisfecha porque Él, al ser sin pecado, al ser el Cordero perfecto, la muerte no lo pudo contener. ¿Y qué pasó? Resucitó. Y como la justicia de Dios dice que un inocente no puede morir, entonces la justicia de Dios también se satisfizo y Él resucita y la muerte no lo puede contener. Entonces resucita, que también la resurrección es parte del evangelio. Pero quiero dejar claro esto: es la justicia satisfecha que Dios tenía que hacer contigo y conmigo por nuestros pecados. En Él la cargó. Él dijo: yo, Señor, yo, Dios, yo muero por ellos. Y se cumple esa justicia. ¿Por qué?
simplemente porque lo quiso. Es un misterio, ¿verdad? ¿Por qué lo quiso? Simplemente porque Él así lo quiso, por misericordia hacia nuestra vida. La paga del pecado es muerte, y hubo muerte, pero Jesús volvió de la muerte. Él regresó de la muerte, resucitó para darnos este evangelio que tanto nos hace falta, que tanto nos identifica, que tanto nutre nuestra alma. El evangelio también es la resurrección de Jesús. Él resucitó para darnos vida eterna y para justificarnos también mediante la fe. Quiero leer contigo Hebreos 7:23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, habla de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cuando dice aquí, mas este, habla de Jesús, que permanece para siempre. ¿Y por qué permanece para siempre? Porque resucitó y ascendió al cielo, porque hoy está vivo, dándole sentido a este evangelio. Un salvador muerto no puede salvar. En esta tierra, si te gusta la historia, si te gustan ese tipo de cosas, ha habido caudillos, ha habido líderes que se han ofrecido por su pueblo, que han muerto por una causa, y sí, en un momento dado les ofrecen libertad, pero ¿qué pasa cuando el hombre se muere, cuando el líder se muere? Se olvidan de él, y quizá viene otro opresor más grande y vuelve a oprimir a ese pueblo. Se olvidan, porque ya quedó en el olvido, porque ya murió. Bueno, Cristo no fue así. Cristo es un Salvador vivo, es un Salvador eficaz que nos justifica e intercede por nosotros. Dice aquí que nos puede salvar perpetuamente. Nos salva aquí en la tierra y nos salva aún más allá de la muerte, porque cuando llegue el día del juicio, cuando llegue el día que mueras y que te entregues, y que estés delante del gran trono blanco, esa salvación va a seguir vigente porque Él está vivo, porque Él resucitó. Tenemos que entender la trascendencia, lo importante que es la resurrección. Dice 1 Corintios 15:14, no aparece ahí, pero te lo leo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pero la buena noticia es que sí resucitó y es un Salvador vivo que intercede por nosotros y que nos justifica, como vamos a ver más adelante. Pero si no resucita, en el hipotético caso de que Él no hubiera resucitado, todo lo que creemos en este momento sería una mentira. Pero no, Él resucita y hay prueba de eso, y Él está en el cielo sentado a la diestra de su Padre. Dice que Él intercede siempre por nosotros. Él resucita y por esa razón podemos tener a un intercesor, a un abogado ahí arriba en el cielo junto a Dios, intercediendo por nosotros. Y esa intercesión no radica en que Él le dice a Dios, ayúdalo porque es débil, ayúdalo porque no puede. No, esa intercesión radica en que por medio de Cristo Dios nos ve justos. Y esto es algo que posiblemente muchos han distorsionado y dicen, no, es que Dios no ve al pecador, ve a Cristo. No te confundas, querido amigo. Habla de alguien que ha sido nacido de nuevo, alguien que ha aceptado y abrazado el evangelio de Cristo. Y esto no se puede hacer en nuestras propias fuerzas. Tiene que venir de Cristo. Tiene que venir de Dios, pero quiero que entendamos la importancia de la resurrección, porque si no hay resurrección, si no hubiese habido resurrección, tampoco hay justificación, y la justificación también es parte del evangelio. ¿Sí te acuerdas que te comentaba que estamos caídos, que no hay esperanza para nosotros, que no hay oportunidad para el hombre fuera de Dios? Bueno, Cristo muere, la justicia de Dios se satisface en Él, Él resucita y con esta resurrección, Él nos justifica delante de Dios. Dice Romanos
4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección y la justificación van de la mano, pierden sentido si no están juntas, y es importante que atiendas y entiendas esto. Él resucitó para nuestra justificación. Ahora, ¿qué quiere decir justificado? Quiere decir tratado como justo. ¿Tú crees que una persona que practica los pecados que leímos en un principio, que es amador de sí mismo, atestado de maldad, aborrecedor de Dios, es alguien justo? Naturalmente no. Naturalmente es injusto sobre injusto y lo que sigue de injusto. Pero cuando cree en el Evangelio de Cristo, cuando cree en su resurrección, cuando cree en el perdón de los pecados, Él te justifica, porque su justicia es satisfecha, porque la justicia de Dios, Él la satisfizo, resucita y ahora nos justifica y nos trata como justos. ¡Qué regalo!, ¿no? ¿Qué regalo tan grande es ese, que de ser el hombre más injusto, más impío, ahora te presenta delante de Dios y Dios te trata y te ve como justo? Porque la justicia de Cristo es imputada en el que cree en Él, porque Él intercede por nosotros. Para un cristiano, la justificación es el acto de Dios en donde no solo perdona los pecados, sino que se aplica la justicia de Cristo, sino que se reviste de la justicia de Cristo. Es lo que te decía hace un momento. La gente ha tergiversado esto y dice, no, es que Dios cuando ve al pecador, él no ve el pecado, Él ve a Cristo. No, no es así. No es así, porque tiene que haber un nacimiento de nuevo. No puedes andar por la vida pecando y decir, Dios, pues Él me justifica. No. Si tú haces eso, si tu intención es esa y has jugado con eso, querido amigo, estás faltando a Dios mismo, estás faltando a una verdad que se proclamó hace miles de años y que significa todo para el ser humano. Estás jugando con fuego si tú haces eso. Entonces, pero sí podemos entender que cuando Dios nos ve, porque somos justificados, ve la justicia de Cristo en nosotros. Y hay un engaño en el mundo. El mundo cree que por ser bueno, el religioso, el que no ha entendido el Evangelio, cree que por ser bueno, que por hacer ciertas cosas, es justificado y va a alcanzar la vida eterna. Es justificado y va a ver a Dios algún día. Pero no es así. No es por obras, es porque Dios te quiere justificar por fe. Dice en Romanos 5:1, creo que no aparece, pero yo te lo leo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, tratados como justos por la fe en Cristo. Tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Si tú no has creído en el Evangelio, amigo, no estás en paz para con Dios. La ira de Dios está sobre ti. Seas joven, seas viejo, esto no es una palabra anticuada, no es una palabra pasada de moda. Esto es la humanidad. Esto es parte de la humanidad. Lo crea la gente o no actualmente, se desvíe tanto o no, es parte de su esencia humana. Pero Él nos justifica por medio de la fe. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos esta justificación. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos esperanza de vida eterna. ¿Cómo vive actualmente la gente? Yo no sé cómo le hace la gente para vivir sin esperanza. ¿Cómo se levanta cada día si no tienen esperanza? Si tienen esperanzas huecas, si tienen esperanzas en novios, en parejas, en pecados, si tienen esperanzas en religiones, ¿cómo se levanta el hombre? Yo no lo entiendo. Pero la esperanza viva entonces es Jesús. Siguiendo más adelante, justificado, quiero leerte este párrafo, justificado se refiere aquí a que la condición legal de estar en buena posición o en buena relación con Dios, porque se ha cumplido los requisitos morales de su carácter.
Es la única manera en que podamos presentarnos ante un Dios santo. Justificado se refiere a la condición legal de estar en buena posición o en buena relación con Dios, porque se han cumplido los requisitos morales de su carácter. ¿Quién los ha cumplido? Jesús, el Cordero perfecto y sin pecado, ha cumplido todo esto para hacernos justos por medio de la fe. ¿Qué quiere decir por medio de la fe? Creyendo. Y es una fe viva. No es una fe que dice, bueno, es que yo creo. Sí, yo me levanto y todos los días le doy gracias a Dios, creo en Dios. No. Esa fe es la que cree en el Hijo de Dios. Esa fe es la que abraza el Evangelio. Esa fe es la que viene de un hombre, de un ser humano destruido y destituido de la gloria de Dios y alcanzado por el Evangelio. De esa fe está hablando. Por fe somos justificados. Es un regalo precioso ser tratado como justo cuando no había oportunidad para nosotros, porque todos hemos pecado, porque no hay un justo ni aún uno. Y lo hermoso es que cuando llegues, si tú crees en el Evangelio, crees realmente, lo hermoso es que cuando llegues al final, cuando Dios venga, ya sea que se aparezca en los cielos porque Él va a venir, o sea que tú te mueras, que tengas que rendir cuentas a Dios, lo precioso de esto es que cuando tú llegues a ese juicio y estén acusándote, ahí va a estar Cristo y diciendo, yo lo justifiqué. Yo salvo perpetuamente porque soy un Salvador vivo. Ahí va a estar Cristo para justificarte. Ahí va a estar Cristo. Qué importante es abrazar, tomar el Evangelio entonces. Y te digo, no es para viejos, no es para jóvenes, es para todos. No hay edades aquí para recibir el Evangelio. La justificación de Cristo nos hace libres de culpa. Te recuerdo, Él satisfizo la justicia de Dios. Porque tenía que morir alguien, porque la paga del pecado es muerte y Cristo tomó ese lugar. Él resucita y esa resurrección nos da esperanza de vida eterna y nos justifica delante de Dios. Y esa justificación nos hace libres de culpa. ¿Sí entendemos esto? Libres de culpa. No solo nos declara no culpables. En nuestra ley, por así llamarlo, tú puedes cometer delitos y pues si ganas el caso te pueden declarar no culpable, pero eso no quiere decir que no hayas cometido el delito. La justificación de Cristo no es así. La justificación no solo nos declara no culpables, sino que nos declara justos delante de Dios. ¿Entendemos eso? De ser un injusto, de ser un amador de sí mismo, un fornicario, un amante de la pornografía, atestado de maldad. En la justificación de Dios te declara justo y sin pecado. Y no solamente no culpable, sino justo. Así como Cristo es justo, porque tomamos la justicia de Cristo. Es maravilloso, ¿no? Es hermoso el Evangelio. Y hacemos bien en tomarlo, hacemos bien en vivir por él. Por eso el apóstol Pablo tenía la urgencia de predicar en su momento. Por eso el apóstol Pablo tenía fuego en sí mismo y dio su vida por Cristo, porque entendía, le brillaba el Evangelio. Y si tú lees la Biblia o lees el Nuevo Testamento, todo gira en torno a esto. Todo gira en torno a la obra perfecta y completa de Cristo. No podemos hacer de lado entonces el Evangelio. Siguiendo el punto con la justificación. La justificación es muy bella porque, te leo aquí el pasaje. Dice en Romanos 8:33-34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si tú eres justificado, ¿quién te va a acusar? Si eres pecador y decides seguir a Cristo, si decides abrazar el Evangelio, tus pecados ahí van a estar.
Tus pecados, lo que hiciste, no se borran de la historia. Pero Dios te declara justo. Si tú decides amar a Dios de ese modo y tú lo amas de ese modo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿El diablo puede acusar? Claro que puede acusar, pero Dios hace oídos sordos cuando alguien cree. Por fe es justificado por Cristo. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Merecemos condenación? Sí, por nuestros pecados, pero si abrazamos el Evangelio, Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. La importancia de la resurrección, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él es nuestro abogado. También es un texto que han tergiversado mucho. Abogado tenemos para con el Padre. No, pues yo peco y Dios me perdona. No, pues yo peco y voy con Dios. No se refiere a eso. Eso es desvirtuar. Eso es menguar, menospreciar y todo lo que se pueda agregar. No se refiere a eso. Se refiere a que hay un abogado en el cielo que está abogando por tu caso siempre. Y que a través de ese abogado Dios te declara y te ve justo. Te repito, cuando tú crees en el Evangelio, cuando eres nacido de nuevo. Siguiendo más adelante, el Evangelio también es reconciliación. Dice Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, le habla a gente como nosotros, a gente que vivió en el pecado, sin esperanza, destituido de la gloria de Dios. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Él os ha reconciliado. Estamos reconciliados con Dios. Claro está que el que cree en el Evangelio, si tú no crees en este Evangelio, no estás reconciliado con Dios y estás destituido de la gloria de Dios. Pero la buena noticia es que Dios pone a tu alcance el Evangelio. Querido amigo, no lo menosprecies, y si lo tienes, atesóralo, que es lo que le da sentido a la vida del ser humano. Tuvo que haber un sacrificio, tuvo que haber una muerte para que fuésemos reconciliados con Dios. Hubo un derramamiento de sangre y sabemos que se refiere a la muerte de Cristo. Y lo maravilloso aquí es que Él nunca pecó. Por eso se puede consumar esta justicia, porque Él es el Cordero perfecto, libre de pecado. Él es el único que podía cumplir con la justicia santa de Dios, nadie más, Cristo. Y en su misericordia se ofreció por ti, porque tú no podías, ni yo tampoco podía. Y nos reconcilió con Dios. Este es el Evangelio que también reconcilia para con Dios. La paga del pecado es muerte, y muerte hubo, pero Jesús resucita y nos da esto. En la reconciliación hay, o se puede ver de una manera muy palpable, la gracia y la bondad de Dios. Esto también es algo muy desvirtuado actualmente. La gente no, que la gracia, la bondad de Dios y cantan muchas cosas y la bondad de Dios y Dios es bueno, pero viven igual en su pecado, no creyendo el Evangelio, tomando lo que les conviene, pero no creyendo la obra completa de Cristo. Pero sí vemos esto, se manifiestan plenamente la gracia y la bondad en la reconciliación de Dios. Gracia es el favor de Dios, el favor inmerecido de Dios, algo que no merecías, que no era para ti, que ni siquiera podías soñar con tenerlo, te lo dieron. Se ve aquí en la reconciliación, se ve en el Evangelio. No podemos ver el Evangelio en partes, te lo comento, es uno solo. No hay partes aquí, inciso A, inciso B, inciso C, no, es uno solo. Y se ve la gracia y la bondad de Dios, porque dice, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y por sus acciones, pero ahora Él los reconcilió. ¿Quién hace eso si no es un Dios bueno? Esas son las buenas nuevas.
No son buenas nuevas estas, querido amigo. De no tener esperanza, de estar condenado a que esto te pueda pasar y a que esto te haya pasado, es lo más hermoso que le puede pasar al ser humano. Y como resultado, Él los ha trasladado a su propia presencia, porque ahora tenemos acceso a Dios. Alguien que ha creído en el Evangelio, que es justificado, que cree en su resurrección, que es reconciliado con Dios, que tiene el Evangelio en su vida, que le da sentido, tiene acceso a Dios, cosa que nadie tiene. Nadie que esté en pecado tiene acceso a Dios. Es por pura gracia y bondad. También dice que ahora somos santos. Mucha gente a veces malentiende o entiende solo una parte de esta palabra de la santidad, y como que se atoran en pensar que la santidad es hacer cosas buenas, no practicar el pecado para que Dios se agrade de mí. Si tú piensas así, estás entendiendo todo mal, querido amigo, porque la santidad es que Él te ha apartado para Él. Si tú crees en el Evangelio de Cristo, si tú te puedes catalogar o te puedes, yo sí me identifico con ese hombre de Romanos que estaba atestado de maldad, sin esperanza. Si tú te puedes identificar también con esa descripción que leímos hace un momento, si tú te puedes identificar con eso y Dios te salva y el Evangelio, abrazas el Evangelio y tiene este efecto y entiendes que eres alguien justificado, tratado como justo cuando no eras justo, y eres reconciliado con Dios cuando no tenías esperanza, naturalmente dejas de pecar. Naturalmente eres santo. Naturalmente Dios te hace perfecto. Y como naturalmente, por agradecimiento, te arrepientes y ya no quieres tener nada que ver con esa vida atestada de maldad, no practicas el pecado. Entonces, ahora sí puedes decir que alguien que es santo no practica el pecado. Pero si tú tratas de hacerlo al revés y ser santo primero para con eso justificarte, entiendes todo mal. Si tú quieres por obras de repente ganarte el amor de Dios, estás entendiendo todo al revés. No es así. Entonces vas a decir, bueno, qué fácil es. Pues el Evangelio está ahí para que lo tomes. Quien lo hace difícil muchas veces es el ser humano en su afán de amarse más a sí mismo que entregar su vida a Cristo. La reconciliación también nos hace libres de culpa, como ya vimos hace un momento. Entonces, qué hermosa es el Evangelio. Y todo esto, querido amigo, es un don de Dios. El Evangelio es un don de Dios que le da a la humanidad para que puedan acercarse a Dios, para que tengan acceso a lo que ni por aquí pudiesen tener acceso en sí mismos. Esto es un don de Dios para todos. Y quiero leerte un ejemplo bíblico de una persona que recibió este don. Ya te lo sabes, es la mujer samaritana. Solo voy a leer algunos textos. Lo leemos ahí en Juan, capítulo 4. Versículos 9 y 10. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conocieras el don de Dios, es el Evangelio. Esta mujer samaritana recibió el Evangelio. Puedes leer la historia completa ahí en Juan. Esta mujer samaritana, cuando le presentan el Evangelio, como se hallaba ya en un estado donde ella misma se sentía sin esperanza, viene Cristo, le presenta el Evangelio y ella lo toma. No hace oídos sordos. Ella puede ver el tesoro que le están dando. Ella puede entender la oportunidad tan preciosa y única que le están dando, y ella lo toma. Tú eres esa mujer samaritana.
el día de hoy. Si no has conocido a Cristo, si no el evangelio no lo has abrazado, tú eres hoy esa mujer samaritana. Jesús se acercó a la mujer samaritana sabiendo que ella era pecadora, que ella era la mujer descrita ahí en Romanos que leímos al principio. Pero él se acercó. Esta era una mujer adúltera. Era una mujer marginada. Y a lo mejor vas a decir, bueno, yo no soy adúltero. No, bueno, yo no soy esto, yo no soy tan pecador. Bueno, pero sí eres un marginado, porque te aseguro que si todos supiéramos los pecados de todos, no nos atreveríamos a hablarnos unos a los otros por lo espantado que estuviéramos nada más de conocer nuestra maldad. No nos atreveríamos a hablarnos, pero Jesús conoce el corazón y él sabía que esta mujer lo necesitaba. Era una marginada, una mujer adúltera. De hecho, los estudiosos dicen que se la encontró, o más bien Cristo llegó al pozo de Jacob al mediodía, porque es cuando ella podía ir, porque como era una mujer adúltera, nadie quería tener trato con ella. Entonces iba cuando el sol de Medio Oriente, el sol del desierto estaba más en su apogeo, para que nadie la viera. Pero el Señor Jesús, si lees la historia, dice, pero le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario cuando como judío dice la historia que no tenía que haber pasado por ahí, porque los judíos y los samaritanos no se llevan. Pero el Señor Jesús no le importó eso, porque Él quería ofrecerle el evangelio a esta mujer, así como se los ofreció a muchos otros y como te lo ofrece hoy a ti. Y le dice, si conocieras el don de Dios, si tú lograses entender que tu vida es un fracaso, que tu vida no tiene esperanza y estás destituido de la gloria de Dios, te verías a ti mismo en el mismo infierno quizá, y clamarías por respuesta, clamarías por ayuda. Si conocieras el don de Dios y te llegaran estas buenas nuevas ahí donde estás, seas joven, seas adulto, tú dirías, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed. La mujer samaritana tomó de esa agua, conoció a Cristo. El evangelio la transformó, tal cual puede hacerlo también contigo. Siguiendo más adelante dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues es don de Dios, de nueva cuenta. Esto es un don de Dios y no es por obras, no es por lo que puedas hacer, no es por las acciones buenas que tu corazón pueda sacar, no, es por gracia, es porque Dios en su plan eterno te lo ofrece. Es demasiado hermoso, ¿no? El evangelio. Ahora bien, si tú eres cristiano, si tú eres alguien nacido de nuevo, regenerado, porque déjame decirte, amigo, que el evangelio no está peleado con el arrepentimiento. Jesús lo predicó, arrepentíos y creed, dijo. Tiene que haber un arrepentimiento, claro que lo está. Un sentirse compungido por los pecados, como te decía hace un momento. Pero si tú eres cristiano, si tú profesas ser cristiano, la pregunta es, ¿por qué descuidar ese don? El evangelio tiene que estarnos brillando. El evangelio tenemos que recordarlo constantemente. Por esa razón se instituyó la Santa Cena, para que podamos recordar el evangelio. No solo la muerte de Cristo, la muerte de Cristo es una parte del evangelio. Como cristianos, ¿por qué descuidaríamos este don? Como cristianos debemos estar asombrados de ser parte de esto. Cada día estar asombrados porque Dios nos hizo partícipes de algo tan hermoso y tan único como es el evangelio. El diablo quiere nuestra fe. ¿Te acuerdas que te comentaba que somos justificados por medio de la fe? Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Si no hay fe, no hay ni justicia, no hay ni vida. Y el diablo quiere tu fe. Quiere tu fe, querido hermano, para que ya no vivas el evangelio y para que crees
otro evangelio, porque es una de las armas del diablo, que el humano cree otros evangelios para que se puedan sentir bien o para, yo qué sé. ¿Cómo descuidar ese don? El diablo quiere nuestra fe, quiere que inventemos otro evangelio, y eso lo vemos en la Biblia, a los Gálatas inventando, o gente con los Gálatas inventando que la salvación era por obras, con los Corintios negando la resurrección. El diablo quiere la fe, querido hermano. Quiere tu fe. El justo por la fe vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué tienen en común? Te lo pongo de ese modo. ¿Qué tienen en común los grandes avivamientos del pasado, del siglo XVII, XVIII, en Estados Unidos, en Europa? ¿Qué tienen en común? Que se predicaba el evangelio y se vivía el evangelio. ¿Por qué Lutero, si te gusta la historia, por qué Lutero tuvo la capacidad de separarse de la Iglesia Católica? Porque leyó el evangelio y el evangelio lo transformó y entendió que era, transformó su mentalidad y entendió que eran estas cosas de la justificación y la justicia satisfecha de Dios y la reconciliación, cosa que él no comprendía. Para él eran obras y latigazos, como se profesa en la fe católica, en la creencia católica más bien, por el evangelio. ¿Por qué no hay avivamientos ahora en nuestro tiempo? Porque no se predica el evangelio. El evangelio transforma, amigo, es poder de Dios. Y el evangelio se revela por fe y para fe también. Si somos cristianos, tenemos que estar recordando continuamente el evangelio. Eso nos mantiene con los pies en la senda de Cristo. Y no es por obras, es creyendo en Cristo Jesús. Es un gran tesoro, entonces, para terminar. El evangelio es la obra completa de Cristo y todo gira alrededor de esto. Las promesas, cuando inicia Adán y Eva hasta el Apocalipsis, giran alrededor del evangelio. Si tú no conoces el evangelio, tienes que conocerlo. Es la única esperanza que hay para tu vida. Si tú conoces el evangelio, tienes que guardarlo. Porque si en un momento dado te apartas de Cristo, niegas la fe, ya no va a haber quien te justifique. Dios ya no va a ver a Cristo, va a ver simplemente a un ser humano lleno de pecado. Vas a hacer vana la obra de Cristo. Es necesario entonces entender por completo y mantener vivo el evangelio en nosotros. Si conocieras el don de Dios, tú le pedirías y Él te daría. Es un don de Dios. Tomémoslo, y si lo tenemos, atesorémoslo. Porque esto es voluntad de Dios. Vamos a orar para terminar. Gracias, Jesús, te damos por tu evangelio, Señor. Gracias porque estamos siendo perdidos, Señor. Tú nos rescataste y tú nos diste vida, Señor, y nos reconciliaste con Dios y nos justificaste, Señor. Nos declaraste justos también. Gracias, Señor. Qué misericordia tan grande tú mostraste. Yo te pido que esta palabra, Señor, pueda llegar a todos nuestros corazones el día de hoy, Señor. Que podamos comprender y que tú profundices en cada uno, Señor, qué es el evangelio y que el evangelio tiene poder para transformar. Ayúdanos en tu nombre. Amén.